En esta práctica vamos a estar explorando lo que es la cinética enzimática, que a grandes rasgos es el estudio de cómo las enzimas afectan las tasas de reacción de todo lo que ocurre en el metabolismo de los organismos. Entonces el metabolismo pues es el conjunto de todas las reacciones químicas que llegan a ocurrir en un organismo. Entonces si yo tengo un organismo, un ejemplo de un proceso del metabolismo muy importante pues es la respiración celular. Este es el proceso donde obtenemos energía a partir de glucosa y oxígeno, y donde como productos de esta reacción tenemos dióxido de carbono y agua. Y bueno, todas estas reacciones químicas que ocurren en el organismo no ocurren solas, sino que están mediadas por enzimas, que las enzimas son catalizadores de reacciones químicas. Entonces aquí a manera de ejemplo, imaginemos que tenemos una reacción entre una sustancia que vamos a denotar ahorita S, y esa sustancia queremos ver cómo se convierte a una sustancia P. Quizá para que sea más fácil de imaginar, podemos pensar que es una reacción donde además de P se produce otra sustancia X, ¿no? Pero lo que nos importa es S y P, ¿no? Cómo cambia S a P y quizá otros productos de desecho X, ¿no? Pero esos no nos importan mucho. Para una gráfica de tiempo contra energía libre de Gibbs, lo que tendríamos para un proceso espontáneo es que nuestros reactivos tendrían una alta energía libre, y después de nuestra reacción tendríamos productos con una menor energía libre, ¿no? Entonces aquí estaban nuestros productos, aquí tendríamos a S y acá tendríamos a nuestros productos, y bueno, tal vez X también. Entonces aquí, para recapitular, en esta gráfica pues yo inicié con este nivel de energía y yo terminé con este nivel de energía. Entonces este cambio que tenemos es lo que se nota delta G, que en este caso pues es menor que 0, lo cual es el indicador de que esta es una reacción espontánea, lo cual quiere decir que es una reacción que es energéticamente favorable y que no necesita que se le suministre energía para que ocurra. Sin embargo, es importante resaltar que espontánea no quiere decir que va a ser inmediata ni que va a ser muy rápida, ¿no? Puede ser una reacción muy lenta. Por ejemplo, la oxidación de metales pues es un proceso muy lento, pero es una reacción espontánea, no quiere decir que energéticamente es más favorable el estado oxidado que el no oxidado. Aquí en la gráfica que dibujé también hay otro elemento importante a notar, que es que aquí en un inicio, para que ocurra la reacción, tiene que haber un aumento de la energía libre del sistema. Entonces a esto que tenemos aquí se le conoce como energía de activación, y es la energía necesaria para que una reacción espontánea ocurra. Esto a nivel de las moléculas que están actuando en una reacción química, nos podemos imaginar que es la energía que necesitas para excitarlas y sacarlas de ese estado para poderlas llevar a otro estado más estable, ¿no? Energéticamente. Entonces aquí en nuestro dibujito podemos pensar que pues, estamos excitando a ese, y en particular estaríamos rompiendo quizá algunos de sus enlaces, ¿no? La energía que necesitamos para excitar a la molécula y que se puedan romper o modificar algunos enlaces es la energía de activación. Y entonces aquí yo lo que dibujé en línea naranja pues podría ser la reacción química ocurriendo sin ninguna enzima, ¿no? Entonces una reacción con una muy alta energía de activación, aunque sea espontánea, es decir, aunque los productos tengan una menor energía que los reactivos, pues puede ser muy lenta, ¿no? Esto ya que para superar esta barrera de activación se puede necesitar mucha energía para que se exciten estas moléculas y ocurra la reacción. Sin embargo, pues si yo tengo una reacción igual que sea espontánea pero con una menor energía de activación, pues puede ocurrir más rápida mi reacción, ya que es más fácil superar esta barrera energética. Entonces aquí la que yo pinto en rojo podría ser la reacción en este caso con enzima, que tendría pues una menor energía de activación, ¿no? Simplemente sería esto en comparación pues de la azulita que teníamos antes. Y nótese que las enzimas lo único que hacen es eso, ¿no? Acelerar las reacciones químicas a través de modificar la energía de activación, de facilitar justamente este tránsito, ¿no? Por esta pequeña barrera energética. Sin embargo, las enzimas no cambian el resultado neto de la reacción, ¿no? Lo que tenemos al final es que para las dos líneas que dibujé, las dos trayectorias que dibujé, el cambio en energía libre de Gibbs
es la misma, ¿no? Tenemos una reacción espontánea. Sin embargo, pues lo que hicimos fue reducir la energía de activación, la barrera energética, cuando agregamos enzimas. Entonces lo que tenemos ahora es que tenemos a nuestra sustancia S, que va a ser el soluto, y ahora tenemos también a una enzima, E, y cuando la enzima y el soluto colisionan pueden formar el complejo soluto-enzima. Sin embargo, pues esto podría también ser reversible, ¿no? Un complejo que ya se formó podría también deformarse sin que ocurra la reacción. Es decir, podría ocurrir el proceso inverso de que se separen. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que va a ocurrir es que sí va a ocurrir la reacción. Y en particular lo que tendríamos como resultado es a la enzima que va a quedar intacta. Y vamos a tener ahora a nuestro producto P. Y lo que nos interesa en la cinética enzimática es saber a qué velocidad ocurre todo esto. Entonces para eso vamos a suponer que el proceso de ir de la enzima separada y el soluto a formar el complejo va a ocurrir con una tasa de reacción K sub 1. Y el proceso inverso, cuando se separa el complejo y a la enzima y el soluto solitos, va a ocurrir a una tasa K subíndice menos 1. Y finalmente, la reacción química que nos va a producir ahora sí el producto va a ocurrir con una tasa K sub 2. Y entonces esto describiría nuestro proceso de reacción facilitada por una enzima. Entonces ahora si lo escribimos a manera de reacción química, lo que tendríamos es a nuestra enzima que le vamos a sumar nuestro soluto, y estos van a poder formar el complejo ES, y esto va a ocurrir a una tasa K1 o lo inverso a una tasa K-1. Y finalmente esto a una tasa K2 nos va a producir la enzima y el producto. Ahora sí que ya tenemos un sistema bastante sencillo, podemos construir ecuaciones que describan cómo van a cambiar estas cuatro variables, ¿no? La enzima, el soluto, el complejo y el producto. Para facilitar la notación voy a cambiar el ES a una C que indique complejo. Entonces aquí en lugar de S vamos a tener complejo C. Bueno, entonces ahora lo que tocaría es construir ecuaciones diferenciales que describan cómo evolucionan cada una de estas cuatro variables que tenemos. Entonces podemos imaginarnos que cada una de estas partes de nuestra ecuación química es como un contenedor que podemos ir llenando o vaciando. Por ejemplo, como si fuera un contenedor de agua. Y entonces las flechitas que entran serían cosas que aportan a nuestro contenedor, ¿no? Que lo van llenando más. Entonces en este caso, si nos fijamos por ejemplo en el complejo C, lo que aportaría sería esta flecha, ¿no? Esta flecha que tenemos aquí. Y en cambio las otras flechas, como están saliendo de ese contenedor, representarían pues como salidas, ¿no? De este contenedor. Ahí perdería, por ejemplo, si fuera agua, pues ahí estaría perdiendo agua. Y entonces ahora podríamos describir cómo cambia nuestro complejo C en el tiempo. Entonces en particular, pues estaríamos viendo cómo C depende, por un lado para aumentar, de que haya enzima y haya soluto. Entonces va a depender de la concentración que tengamos de la enzima y del soluto y de la tasa de reacción K. Entonces aquí K1. Entonces eso va a aportar positivamente para la formación de nuestro complejo. En cambio, lo que va a aportar de forma negativa para nuestro complejo son las flechitas que salen, que es esta K2 y esta K-1. Entonces, menos K-1, lo que ocurre a una tasa de reacción K-1, que eso depende pues de cuánto complejo tengo, ¿no? Si yo tengo muchísimo complejo, entonces la descomposición del complejo va a ocurrir a esta tasa. Entonces, esto por C. Y de igual manera también nuestro complejo se va a estar descomponiendo a una tasa K2. Entonces, menos K sub 2 multiplicado también por nuestra concentración del complejo, ¿no? Si no tuviera complejo, pues entonces no estaría perdiendo nada. Ahora para las otras variables podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, para el soluto tendríamos que, en este caso, lo que aporta positivamente es esta descomposición del complejo, la flecha de aquí abajo. Entonces K-1, que pues depende de la concentración, ¿no? Del complejo. Y por otro lado, estamos perdiendo nuestro soluto a esta tasa K1, que depende de cuando interactuamos con la enzima, ¿no? De la concentración de la enzima y del soluto mismo. Ahora para la enzima podemos hacer igual. En este caso tenemos que la enzima está en dos contenedores. Entonces podemos ir por partes. Entonces primero aquí para ganar en este contenedor tenemos
esta flechita que viene del contenedor del complejo C. Y también como otro factor positivo que aporta a producir E es esta última flecha, ¿no? K2, que también depende del complejo. Y por otro lado estamos perdiendo E en esta flechita, que depende pues de la concentración de la enzima misma y el soluto. Y finalmente, pues la del producto, aquí nada más tendríamos que depende de K2 y la concentración del complejo. Entonces ya con esto tendríamos un sistema que describiría cómo cambiaría nuestra concentración de enzima, de soluto, de complejo y de producto. Para facilitar esto todavía podemos hacer algo más. En particular podemos suponer que la enzima total que hay va a ser constante. En particular, pues la enzima total que hay va a ser la enzima que está en estado libre, como las que están acá, y la enzima que está en el complejo, ¿no? Entonces vamos a denotar con E sub t de enzima total a la enzima que esté en estado libre, la E solita, más la que esté en el complejo C. Y de esto pues entonces podemos simplemente despejar E y ya tenemos una expresión más simple para E. Entonces ya no necesitaríamos esta expresión que sacamos de aquí, esta ya no la vamos a necesitar. Y en cambio todo lo que tengamos de las otras expresiones que depende de E, podemos sustituirlo por esa expresión. Entonces vamos a hacerlo aquí nada más al lado rápidamente. Bueno, entonces así quedarían nuestras ecuaciones. Aquí nada más recordando pues que la enzima total va a ser constante. Entonces ya con estas 4 ecuaciones que tenemos aquí, tenemos una descripción completa de nuestro sistema. Y ahora la idea de lo que vamos a hacer es en Python graficar cómo se verían estas ecuaciones, la dinámica que describen estas ecuaciones. Entonces en particular vamos a tener una gráfica aquí en el eje de las X del tiempo. Y en el eje de las Y vamos a ver la concentración de las 4 sustancias que tenemos, ¿no? La concentración de enzima, la concentración del producto, la concentración del complejo y la concentración del soluto. Y la idea pues es ver cómo estas cambian entre sí y a ver qué pasa. Y después de graficar esto en Python vamos a explorar un modelo que ya está en NetLogo hecho que simula esto a través de otra aproximación, ¿no? En este caso estamos explorando este fenómeno a través de un sistema de ecuaciones diferenciales y pues en NetLogo lo que haríamos es una simulación basada en agentes, simulando tal cual la colisión de la enzima, el soluto y una tasa de reacción hacia el producto. Va a ser otra aproximación que vamos a ver y vamos a ver cómo se obtienen pues los mismos resultados.